Página 36. Primera parte. Los dos ingenieros del SOC Investigación y Desarrollo. Os exprimiremos hasta la saciedad, y luego os llenaremos con nuestra propia esencia. George Orwell, 1984. La revolución industrial solo fue el principio de la revolución más extrema y radical que jamás inflamó la mente de los sectarios, pero los problemas se podían solucionar, con una cantidad ilimitada de bienes materiales. Carl Polanyi, La Gran Transformación. Capítulo 1. El laboratorio de la tortura. Ewen Cameron, la CIA y la maníaca obsesión por erradicar y recrear la mente humana. Sus mentes son como tabla rasa sobre las que nosotros podemos escribir. Dr. Kirill J. C. Kennedy y Dr. David Anchel. Sobre los beneficios de la terapia de electroshocks, 1948. Fui al matadero para observar lo que llamaban matanza eléctrica y vi que fijaban grandes tenazas metálicas en las sienes de los cerdos, cuyos extremos estaban conectados a una corriente eléctrica de 125 voltios. En cuanto los cerdos tocaban las tenazas, caían inconscientes, se ponían rígidos y al cabo de unos segundos empezaban a convulsionarse como hacían nuestros perros cobayas. Durante este periodo de inconsciencia, coma epiléptico, el carnicero mataba y sangraba a los animales sin dificultad alguna. Hugo Cerletti, psiquiatra, acerca de su invención de la terapia de electroshock, en 1954. Ya no hablo con periodistas, dijo la voz tensa que se oía al otro lado del hilo telefónico. Y luego una diminuta ventana de esperanza, ¿qué quiere? Me doy cuenta de que tengo unos 20 segundos para convencerla, y no será fácil. ¿Cómo puedo explicarle a Gail Kastner lo que quiero de ella, el viaje que me ha llevado a llamar a su puerta? La verdad suena tan extraña, estoy escribiendo un libro sobre el shock. Y sobre los países que sufren shocks, guerras, atentados terroristas, golpes de estado y desastres naturales. Luego, de cómo vuelven a ser víctimas del shock a manos de las empresas y los políticos que explotan el miedo y la desorientación frutos del primer shock para implantar una terapia de shock económica. Después, cuando la gente se atreve a resistirse a estas medidas políticas se les aplica un tercer shock si es necesario, mediante acciones policiales, intervenciones militares e interrogatorios en prisión. Quiero hablar con usted porque creo que es una de las personas que ha sobrevivido al mayor número de shocks. Usted fue víctima de los experimentos clandestinos de la CIA con electroshocks y otras técnicas especiales de interrogatorio. Y por cierto, creo que los frutos de las investigaciones para las cuales usted fue una cobaya humana se están utilizando con los prisioneros de Guantánamo y Abu Ghraib. No, desde luego que no puedo decirle eso. Así que me limito a contestar, hace poco estuve en Irak, y trato de entender el papel que juega allí la tortura. Nos dicen que se trata de obtener información, pero creo que es más que 37 eso. Estoy convencida de que están intentando construir un estado modélico, borrando las mentes y los cuerpos de las personas y volviéndolos a crear desde cero. Hay una larga pausa, y luego el tono de voz de la respuesta es distinto. Tenso aún, pero, ligeramente aliviado. Lo que acaba de decir es exactamente lo mismo que la CIA y Ewen Cameron me hicieron a mí. Trataron de borrarme y volver a crearme. Pero no funcionó. En menos de 24 horas, estoy frente a la puerta del apartamento de Gail Kastner, en un edificio gris y antiguo en Montreal. Está abierto, dice con una voz apenas audible. Gail me había advertido que quitaría el cerrojo de la puerta porque le cuesta levantarse. Son las pequeñas fracturas de su espina dorsal, que se vuelven más dolorosas a medida que la artritis se extiende por su cuerpo. El dolor de espalda es solo uno de los recuerdos de las 63 veces que descargaron entre 150 y 200 voltios de electricidad en los lóbulos frontales de su cerebro, mientras su cuerpo se convulsionaba violentamente encima de la camilla, causándole diminutas fracturas, roturas de ligamentos, mordeduras en los labios y dientes rotos. Gail me saluda desde un sillón acolchado de color azul. Tiene más de 20 posiciones, me dice más tarde, y las ajusta continuamente,
como un fotógrafo que trata de enfocar la imagen. Pasa los días echada en ese sillón reclinable, buscando la imposible comodidad, esforzándose por no dormirse y caer en lo que ella llama sus sueños eléctricos. Entonces es cuando vuelve a verle, él, Dr. Ewen Cameron, el psiquiatra fallecido ya que le administraba las descargas, así como otras torturas, hace tantos años. El monstruo eminente me visitó 2 veces la noche pasada, anuncia en cuanto entro en el salón. No quiero que se sienta mal, pero es a causa de su repentina llamada, de sopetón, y todas esas preguntas. Me doy cuenta de que mi presencia posiblemente es muy injusta para ella. Esa sensación se afianza en mi interior cuando echo un vistazo al apartamento y me doy cuenta de que físicamente apenas hay lugar para mí. Toda superficie disponible está repleta de torres y montones de papeles y libros, todos marcados con pequeños pedacitos de papel amarillentos. Gail me indica el único espacio libre de la habitación, una silla de madera que había pasado por alto, pero se pone un poco nerviosa cuando le pregunto dónde puedo depositar la grabadora, un objeto que solo ocupa unos centímetros. Ni pensar en la mesita al lado de su sillón. 20 paquetes vacíos de cigarrillos, matiné regular, están colocados formando una pirámide perfecta. Gail me había advertido por teléfono acerca de su condición de fumadora empedernida, lo siento, pero fumo. Y como fatal. Estoy gorda y fumo. Espero que no le importe. Parece que Gail ha pintado el interior de las cajetillas de negro, pero al acercarme más me doy cuenta de que se trata de una diminuta y apretada letra manuscrita, nombres, números, miles de palabras. Durante el día que pasamos juntas, Gail a menudo se inclina hacia adelante para garrapatear algo en un trozo de papel o en un paquete de cigarrillos, una nota mental, explica, o jamás me acordaré. Para ella, los montoncitos de papel y cajetillas son algo más que un sistema poco convencional de archivos. Son toda su memoria. Durante toda su vida adulta, la mente de Gail le ha fallado. Los hechos se evaporan inmediatamente de su cabeza, y los recuerdos, si es que permanecen, muchos no lo hacen, son como instantáneas esparcidas por el suelo. A veces es capaz de recordar un incidente a la perfección, lo llama fragmento de memoria, pero cuando le preguntan por una fecha, puede llegar a equivocarse por 2 décadas de diferencia. En 1968, empieza. No, en 1983. De modo que hace listas de todo y lo apunta todo. Pruebas de que su vida realmente ha ocurrido. Al principio se disculpa por el desorden. Pero más tarde exclama, él me hizo esto. Este apartamento es parte de su tortura. Durante varios años, a Gail la desconcertaban mucho sus lagunas memorísticas, así como otros detalles. Por ejemplo, no sabía la razón por la cual un pequeño destello eléctrico de la puerta del garaje le provocaba un ataque de pánico incontrolable. O por qué le temblaban las manos cuando enchufaba el secador de pelo. Sobre todo, no entendía por qué recordaba la mayor parte de su vida adulta pero casi nada antes de los 20 años. Cuando se encontraba con gente que decía haberla conocido en su niñez, decía, sé quién eres pero no sé de qué te conozco. Mentía, dice. Gail creía que formaba parte de su cuadro médico, una frágil salud mental. Durante su juventud, había sufrido depresiones y adicción a los medicamentos, y a veces tenía crisis nerviosas tan violentas que terminaba hospitalizada y en coma. Estos episodios la alejaron de su familia, y se quedó sola y desesperada. Terminó rebuscando comida en la basura de las tiendas de alimentación. Había señales de que Gail había sido víctima de algo aún más traumático en el pasado. Antes de que su familia la abandonara, Gail y su hermana gemela solían discutir sobre la época en que Gail había estado gravemente enferma y Cella la había cuidado. No tienes ni idea de lo que pasé, se quejaba Cella. Te orinabas encima, en medio del salón, te chupabas el dedo y parloteabas como una cría. Querías el biberón de mi bebé. Eso es lo que tuve que pasar. Gail no sabía qué contestar a las recriminaciones de su gemela. ¿Orinar en el salón? ¿Pedir el biberón de su sobrino? No recordaba ni por asomo haber hecho esas cosas tan extrañas. Cuando tenía unos 40 años,
Gail empezó una relación con un hombre llamado Jacob, al que describe como su alma gemela. Jacob era un superviviente del Holocausto, y también le interesaban las cuestiones de memoria y pérdida de identidad. A Jacob, que murió hace más de una década, le preocupaban mucho los años perdidos de Gail. Tiene que haber una razón, solía decir acerca de los periodos vacíos de su vida. Tiene que haber una razón. En 1992, Gail y Jacob se detuvieron frente a un kiosco que exhibía un titular sensacionalista: lavado de cerebro, las víctimas recibirán compensaciones. Kastner empezó a leer el artículo por encima, y varias expresiones le llamaron inmediatamente la atención: parloteo de bebé, pérdida de memoria, incontinencia urinaria. Vamos a comprar el periódico, dijo Jacob. En un café cercano, la pareja leyó la increíble historia de cómo, en la década de los 50, la CIA había financiado a un médico en Montreal para que realizara extraños experimentos en los pacientes psiquiátricos. Les privaba de sueño y los aislaba durante semanas, y luego les administraba altas dosis de electroshocks, así como cócteles de drogas experimentales como el psicodélico LSD y el alucinógeno PCP, fenciclidina, conocido más comúnmente como polvo de ángel. Los experimentos transportaban a los pacientes a estados preverbales e infantiles, y se habían realizado en el Alien Memorial Institute de la Universidad Hill, bajo la supervisión de su director, el Dr. Ewen Cameron. La financiación de la CIA se descubrió a finales de los años 70 gracias a una solicitud amparada por la Freedom of Information Act, que dio lugar a varias sesiones en el Senado de los Estados Unidos. 9 antiguos pacientes de Cameron se unieron y demandaron a la CIA y al gobierno canadiense, que también había aportado dinero para las investigaciones de Cameron. Durante varios juicios, los abogados de los pacientes argumentaron que los experimentos violaban todos los estándares profesionales de ética médica. Los enfermos iban a Cameron en busca de alivio a causa de ligeros trastornos mentales de poca importancia, depresión posparto, ansiedad, incluso terapia de parejas, y fueron utilizados, sin su conocimiento o consentimiento, como cobayas humanas para satisfacer la sed de información de la CIA acerca de las técnicas de control mental. En 1988, la CIA se avino a pagar daños y perjuicios, por la suma de $750.000 para los 9 demandantes. Fue la cifra más alta jamás pagada por la agencia hasta la fecha. 4 años después, el gobierno de Canadá se avino a pagar otros $100.000 a cada demandante que fue objeto de los experimentos ilegales. Cameron desempeñó un papel clave en el desarrollo de las técnicas de tortura contemporáneas de los Estados Unidos. Sus experimentos también nos ofrecen un claro ejemplo de la lógica subyacente en el capitalismo del desastre. Al igual que los economistas defensores del libre mercado, que están convencidos de que solo mediante un desastre de enormes proporciones, una gran destrucción, se puede preparar el terreno para sus reformas, Cameron creía que podía recrear mentes que no funcionaban, y reconstruir personalidades sobre esa ansiada tabla rasa, si infligía dolor y traumatizaba el cerebro de sus pacientes. Gail conocía vagamente la historia que implicaba a la CIA y a la Universidad Hill, pero jamás le había prestado atención. Ella nunca había tenido nada que ver con el Alien Memorial Institute. Pero ahora, sentada con Jacob en ese café, leyendo las palabras de los otros pacientes, pérdida de memoria, regresión no dudó. Comprendí que esas personas debieron de pasar por lo mismo que yo había pasado. Dije, Jacob, ahí está la razón. Página 42.